La última de las libertades humanas, un viaje filosófico a través de Viktor Frankl. ¿Qué le queda a un ser humano cuando se le ha despojado de todo? Cuando la identidad, la familia, la profesión, la dignidad e incluso el nombre son arrancados con una violencia sistemática, ¿qué ancla puede sostener al espíritu para que no se disuelva en la nada? Esta no es una pregunta retórica suspendida en el éter de la especulación filosófica, es la cuestión fundamental que emergió del fango y el alambre de espino de Auschwitz. Y fue allí, en el laboratorio más cruel de la condición humana, donde el psiquiatra y neurólogo Viktor Frankl no solo sobrevivió, sino que gestó una de las escuelas de psicoterapia más profundas y humanistas del siglo XX. La logoterapia. A diferencia de sus predecesores vieneses, que buscaron la fuerza motriz del hombre en el placer o el poder, Frankl propuso una idea radical, forjada en el fuego del sufrimiento extremo. La principal fuerza motivadora del ser humano es la búsqueda de un sentido para la propia vida. Su obra no es un mero tratado académico, es un testimonio desgarrador y, a la vez, un faro de esperanza inquebrantable que nos invita a explorar la pregunta más importante que podemos hacernos: ¿para qué estamos aquí? Este ensayo se adentra en el universo frankliano, un cosmos donde el sufrimiento puede transmutarse en logro, la desesperación en propósito y la fragilidad de la vida en un llamado urgente a la responsabilidad. Logoterapia, la rebelión del espíritu contra el vacío. Para comprender a Frankl, es imprescindible comenzar con su creación más célebre, la logoterapia, o la terapia a través del sentido, del griego logos, sentido. Frankl, en un audaz movimiento intelectual, completó lo que él consideraba el tríptico de la psicoterapia vienesa. Si Sigmund Freud había postulado la voluntad de placer como el motor primario del hombre y Alfred Adler la voluntad de poder, Frankl argumentó que ambas perspectivas, aunque valiosas, dejaban un vacío. Observó en sus pacientes y en la sociedad una dolencia que no era puramente psicógena ni somatógena, sino noógena, es decir, originada en la dimensión espiritual, noos, del ser humano. Esta dolencia era el vacío existencial, una sensación de futilidad, apatía y falta de propósito que se manifestaba en una sociedad que, habiendo perdido el anclaje de las tradiciones y los instintos que guiaban a las generaciones pasadas, dejaba al individuo en una libertad vertiginosa y, a menudo, angustiante. La logoterapia, por tanto, no es una técnica para hacer al paciente feliz, sino para hacerlo consciente de su responsabilidad y de las posibilidades de sentido que yacen latentes en cada momento de su vida. Frankl sostenía que el sentido no se inventa, se descubre. No es algo subjetivo que podamos crear a nuestro antojo, sino algo objetivo que nos espera en el mundo para ser realizado. Esta búsqueda de sentido se articula a través de tres vías fundamentales. La primera es la creación de una obra o la realización de un acto. Encontramos sentido al aportar algo al mundo, ya sea una sinfonía, un jardín bien cuidado o un trabajo hecho con excelencia y dedicación. La segunda vía es a través del amor y la experiencia, encontrar sentido al conectar profundamente con otro ser humano, al experimentar la belleza en el arte o la naturaleza, al recibir lo que el mundo tiene para ofrecer. Pero es la tercera vía la que constituye la aportación más radical y conmovedora de Frankl, la que eleva su pensamiento por encima de cualquier optimismo ingenuo. Es la posibilidad de encontrar sentido a través de la actitud que adoptamos frente al sufrimiento inevitable. Cuando nos enfrentamos a una situación que no podemos cambiar, una enfermedad incurable, la pérdida de un ser querido, una condena injusta, todavía nos queda una libertad fundamental. La libertad de elegir nuestra actitud ante esa circunstancia. Es aquí donde Frankl sitúa la cúspide de la existencia humana. En sus propias palabras, que resuenan con la autoridad de la experiencia vivida, entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio reside nuestro poder de elegir nuestra respuesta. En nuestra respuesta reside nuestro crecimiento y nuestra libertad. Esta frase encapsula el núcleo de su filosofía. No somos meros productos de nuestra biografía, nuestra biología o nuestro entorno. Somos seres con la capacidad de tomar una postura, de decidir qué tipo de personas seremos incluso en las peores condiciones imaginables. La logoterapia, en esencia, es una educación para la responsabilidad, un llamado a llenar ese espacio entre el estímulo y la respuesta con dignidad, coraje y propósito. El crisol del sufrimiento, el hombre en busca de sentido.
La validez de estas ideas no proviene de la especulación en un cómodo sillón de Viena, sino de haber sido puestas a prueba en el infierno. El hombre en busca de sentido no es un libro sobre el holocausto en el sentido tradicional, es un tratado sobre la supervivencia espiritual. Frankl, prisionero número 119.104, observó con su entrenado ojo de psiquiatra las fases por las que pasaba la psique de un prisionero, el shock inicial, la apatía como un necesario caparazón emocional para sobrevivir a la brutalidad diaria, y finalmente, la crisis de la liberación, donde el retorno a una vida normal se veía plagado de amargura y desilusión. En medio de esta deshumanización sistemática, Frankl descubrió una verdad trascendental: los que tenían mayores probabilidades de sobrevivir no eran necesariamente los más fuertes físicamente, sino aquellos que mantenían viva una llama de sentido, un porqué para su existencia. Eran aquellos que se aferraban a la imagen de un ser querido al que esperaban volver a ver, a una obra que sentían la obligación de completar, o a una fe que les daba fuerza. Esta observación se cristalizó en una de las citas más poderosas de la filosofía del siglo XX, una que tomó prestada de Nietzsche pero que llenó con el peso de su propia alma. El que tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Frankl narra una anécdota que ilustra esta verdad de manera conmovedora. En una de las marchas extenuantes y heladas, con los pies llagados y el cuerpo al límite del colapso, un compañero le susurró: «Si nuestras esposas pudieran vernos ahora». Esa simple frase transportó a Frankl a una profunda meditación interior. Comenzó a sostener conversaciones imaginarias con su esposa, a visualizar su rostro con una claridad asombrosa, a sentir su presencia de una manera tan real que trascendía la sordidez de su entorno. En ese momento, una verdad se le reveló con una fuerza inusitada: el amor es la meta última y más alta a la que puede aspirar el ser humano. Comprendió que la salvación del hombre es a través del amor y en el amor. Incluso si hubiera sabido que su esposa ya había muerto, lo cual, trágicamente, era cierto, su diálogo interno y el amor que sentía por ella no habrían perdido su fuerza. Pues el amor trasciende la existencia física de la persona amada. Este descubrimiento no fue un escape de la realidad, sino una forma de encontrar un sentido profundo en ella, de afirmar su humanidad contra un sistema diseñado para aniquilarla. El cómo era un infierno de hambre, frío y tortura, pero su porqué, el amor por su esposa y el anhelo de volver a verla, le dio la fuerza para soportarlo. Frankl Camus, sentido de vida contra rebelión absurda. Para calibrar la singularidad del pensamiento de Frankl, es útil contrastarlo con otra gran figura del existencialismo del siglo XX, Albert Camus. Ambos pensadores parten de una premisa similar: la confrontación del ser humano con un mundo que a menudo parece indiferente al sufrimiento y a la búsqueda de significado. Sin embargo, las conclusiones a las que llegan divergen de manera fundamental. Para Camus, la condición humana está definida por el absurdo, la colisión entre el anhelo humano de razón y unidad y el silencio irracional del universo. No hay un sentido preexistente que encontrar. El universo no nos ofrece respuestas. Ante este abismo, Camus propone tres respuestas: el suicidio físico, que considera una evasión; el suicidio filosófico, saltar a la fe o a ideologías que niegan el absurdo; y, la única que considera auténtica, la rebelión. El héroe absurdo es Sísifo, condenado a empujar eternamente una roca hasta la cima de una montaña solo para verla rodar hacia abajo. Sísifo es plenamente consciente de la futilidad de su tarea, pero en su conciencia y en su desprecio por su destino, encuentra su libertad y su pasión. Al aceptar la falta de sentido último y abrazar su lucha, hay que imaginar a Sísifo feliz, concluye Camus. El sentido, para Camus, es una creación humana, un acto de desafío contra un cosmos mudo. Frankl, por otro lado, se niega a aceptar que el universo sea mudo. Su experiencia le enseñó que el sentido no es algo que el hombre crea en un acto de rebelión solipsista, sino algo que descubre en el mundo a través de la responsabilidad. Mientras que el héroe de Camus se rebela contra la falta de sentido, el héroe de Frankl responde a la llamada del sentido. Para Frankl, el sentido es específico y personal. Lo que importa no es el sentido de la vida en términos generales, sino el significado específico de la vida de una persona en un momento dado.
La vida, insiste Frankl, nos está preguntando constantemente y nuestra tarea es responder, no con palabras, sino con acciones y decisiones. La diferencia es sutil pero abismal. Camus nos sitúa en un universo vacío donde nuestra única dignidad radica en mantenernos erguidos y conscientes de ese vacío. Frankl nos sitúa en un universo preñado de posibilidades de sentido, donde nuestra dignidad radica en nuestra capacidad para detectar y realizar esas posibilidades, incluso en las circunstancias más sombrías. El existencialismo de Camus puede llevar a una libertad heroica pero solitaria. La logoterapia de Frankl conduce a una libertad responsable y orientada hacia el otro y hacia el mundo. Frankl no niega el absurdo aparente del sufrimiento, pero lo reinterpreta no como un punto final, sino como una pregunta que nos exige encontrar una respuesta llena de sentido. La jubilación y la muerte por futilidad, el vacío existencial moderno. La relevancia de las ideas de Frankl se extiende mucho más allá de las situaciones límite. De hecho, su concepto del vacío existencial es quizás más pertinente hoy que nunca, en sociedades de abundancia material donde, paradójicamente, la angustia por la falta de propósito prolifera. Un ejemplo paradigmático y dolorosamente común es el del individuo que se enfrenta a la jubilación. Consideremos la figura de un hombre o una mujer que ha dedicado 40 años de su vida a una profesión. Su identidad, su rutina diaria, su círculo social y, sobre todo, su sentido de utilidad y contribución estaban intrínsecamente ligados a su trabajo. El trabajo era su porqué. Le proporcionaba un cómo soportable, los madrugones, el estrés, los sacrificios. De repente, llega la jubilación. En teoría, es una liberación, un merecido descanso. Sin embargo, para muchos, se convierte en una condena. La estructura que sostenía su vida se desvanece. El despertador ya no suena, el teléfono no llama, los colegas ya no están. Se enfrenta a días vacíos que se extienden hasta un horizonte sin forma. Lo que experimenta esta persona es una crisis noógena en su forma más pura. La depresión que a menudo sigue no es simplemente una reacción química en el cerebro, es una respuesta existencial a la pérdida abrupta de significado. La persona se siente inútil, una carga, un vestigio de un pasado productivo. Frankl argumentaría que su sufrimiento no se debe a la ausencia de trabajo, sino a la ausencia de un sentido que lo reemplace. Es en este contexto que su tercera gran cita resuena con una verdad devastadora: la vida nunca se vuelve insoportable por las circunstancias, sino solo por la falta de significado y propósito. La circunstancia es la jubilación, un hecho neutro. Lo que la vuelve insoportable es la incapacidad de encontrar un nuevo porqué. La ciencia moderna confirma esta intuición frankliana. Numerosos estudios han demostrado una correlación directa entre la jubilación sin propósito y un rápido deterioro de la salud física y mental, e incluso una mayor tasa de mortalidad. Es como si el organismo, al percibir que ya no tiene una razón para vivir, comenzara a apagarse. La solución, desde la perspectiva de la logoterapia, no sería medicar la depresión para enmascarar los síntomas, sino guiar a la persona para que descubra nuevas fuentes de sentido. Quizás su nuevo propósito resida en cuidar de sus nietos, amor, en dedicarse a la jardinería o a la pintura, creación, en hacer voluntariado, servicio. O en afrontar las limitaciones de la vejez con sabiduría y serenidad, actitud ante el sufrimiento. La jubilación, entonces, deja de ser un final para convertirse en una nueva oportunidad, un nuevo capítulo donde la vida le formula preguntas diferentes que exigen respuestas nuevas y creativas. Frankl acuñó el término aeroembolia psicológica para describir el colapso moral que sufrieron muchos de los liberados. Trazó una poderosa analogía con el buzo que, tras haber estado sometido a una enorme presión en las profundidades, asciende demasiado rápido a la superficie y sufre graves daños físicos. De manera similar, los prisioneros, que habían vivido bajo una inmensa presión espiritual y física, fueron liberados de forma abrupta a una presión existencial mucho menor. Esta descompresión súbita resultó peligrosa. La libertad, tan anhelada, se convirtió en un vacío abrumador. Después de años en los que su única meta era sobrevivir un día más, ahora se enfrentaban a la vertiginosa tarea de tener que volver a elegir, de tener que construir un nuevo propósito desde las cenizas.
a menudo descubriendo que el mundo que habían soñado ya no existía y que estaban completamente solos. Para algunos, la amargura y la desilusión de esta libertad sin contenido resultaron ser una carga psicológica más pesada que el sufrimiento definido y tangible del campo. La trágica optimista. El legado de Viktor Frankl es un antídoto potente contra los dos grandes males espirituales de nuestra era, el nihilismo, que niega la existencia de cualquier sentido, y el reduccionismo, que intenta explicar al ser humano como un simple producto de sus impulsos o condicionamientos. Frankl nos devuelve una imagen del hombre en toda su trágica y gloriosa estatura, un ser finito, vulnerable y a menudo sufriente, pero dotado de una libertad inalienable para encontrar un propósito y vivir con dignidad. Su filosofía no es un optimismo fácil y superficial. Es lo que él mismo denominó un optimismo trágico, un optimismo que dice sí a la vida a pesar de la tríada trágica de la existencia humana, el dolor, la culpa y la muerte. El dolor puede ser transformado en un logro, la culpa, en una oportunidad para cambiar a mejor, y la transitoriedad de la vida, en un incentivo para actuar responsablemente. Al final, el viaje a través del pensamiento de Frankl nos deja con una profunda sensación de empoderamiento. Nos recuerda que, sin importar cuán oscuras sean nuestras circunstancias, cuán profundo sea nuestro dolor o cuán grande nuestro vacío, siempre hay una pregunta que la vida nos hace. Siempre hay un sentido esperando ser descubierto. Y en el espacio entre lo que nos sucede y cómo respondemos, reside no solo nuestro crecimiento y nuestra libertad, sino la esencia misma de nuestra humanidad. Viktor Frankl no solo encontró un sentido en medio del sinsentido, nos legó un mapa para que cada uno de nosotros pueda emprender esa misma búsqueda, la búsqueda más vital de todas. Esta conversación sobre el sentido de la vida no termina aquí, apenas comienza. Comparte este ensayo para que el diálogo se extienda a otros que también se hacen estas preguntas. Si estas reflexiones han resonado contigo, deja tu me gusta como testimonio de esa conexión. Y para formar parte de una comunidad que se atreve a mirar de frente a la existencia, te invito a suscribirte.